Aquí estamos grabando, entonces, bueno, nuevamente buenos días. Como todos los martes, usualmente entonces hacemos un breve recorrido por el sílabus que tenemos. Eh, Recordar entonces solamente que esta semana vamos a estar hablando de cables, en particular, vamos a empezar a hablar de cables. Y recordar que tenemos una tarea corriendo esta semana, que es de cables también, ¿no? Entonces, eh, hoy vamos a introducir y vamos a tomarnos un poco de tiempo para hablar precisamente de esto, ¿no? De cables. Y vamos a darnos cuenta, ¿verdad? Que los cables son elementos estructurales obviamente unidimensionales, así como las vigas, las columnas, ¿verdad? Lo que hemos visto al principio, las bielas de los enrejados, y los arcos que habíamos estudiado. Que habíamos estudiado arcos que eran, eh, donde estábamos abstrayendo arcos como si fuesen también elementos unidimensionales. Entonces nosotros lo que vamos a tratar de, o lo que voy a tratar de hablar el día de hoy es de cómo un cable, ¿verdad? Tiene un símil con los arcos, ¿no? Nosotros, recuérdense que habíamos dicho que un arco, yo podía seleccionar la forma del arco eh, para que ese arco tuviese esfuerzo cero, de flexión cero, ante una carga externa específica. ¿Sí? Eso quiere decir que yo tengo en arcos, yo tenía una carga externa y yo podía seleccionar esa carga, sabiendo esa carga externa, yo podía seleccionar la forma del arco para que la flexión dentro del arco fuese cero. En cables nos vamos a dar cuenta que ocurre el mismo principio, solamente que el cable, al poder moverse y adoptar cualquier forma, en teoría, el cable va a buscar la forma que hace que su esfuerzo a flexión sea cero. Es decir, que en el caso de los cables, vamos a tener una particularidad muy interesante, y es que yo voy a cargar un cable y el cable entonces se va a mover de tal manera que va a encontrar una forma, digamos una deformación, una forma, el cable va a adoptar una forma que va a depender de la fuerza externa que yo aplique. Y resulta que esa forma va a garantizar de que ese cable funciona exclusivamente a esfuerzo axial, ¿no? Entonces ahí existe un símil en arcos y en cables. Mientras que el arco, cuando yo lo construyo, él ya no se puede deformar, él ya no puede cambiar la forma. Entonces, si yo coloco una carga externa y diseño un arco para que tenga esfuerzo de flexión cero, si yo cambio la fuerza externa, ese arco queda con la misma forma y ahora ese arco empieza a tener flexión. En cambio, en un cable no sucede eso. En un cable, si yo coloco una fuerza externa, ese cable toma una geometría que hace que su esfuerzo de flexión sea cero, y si yo cambio la fuerza externa, ese cable vuelve a cambiar su forma para hacer que esa flexión vuelva a ser cero. Entonces, fíjense, voy a hacer algo muy, perdón lo rudimentario, pero esta es la primera clase que doy virtual de esto, así que no hay mucha, perdón por lo arcaico, nuevamente. Pero yo creo que sirve para ejemplificar lo que estoy diciendo. Yo aquí tengo un cable, ¿sí? Este cable yo lo estoy tomando, obviamente, solamente en los extremos, y ese cable tiene entonces una fuerza externa que es debida al peso, única y exclusivamente. Es decir, que es una carga que está uniformemente distribuida, pero a lo largo del elemento. Voy a dibujarlo para que se entienda qué es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que ese cable lo estoy apoyando acá con mis manos, y ese cable entonces lo que tiene es una carga distribuida que es debida al peso, que es una carga distribuida que viene en esa dirección. ¿Sí? Eso es lo que yo estoy diciendo. Por lo tanto, el cable debería adoptar una forma de tal manera que ese cable, ahora la forma que está teniendo ese cable, es la forma que hace que la flexión del cable sea cero. El cable como que se acomoda de manera, digamos, automática
a la fuerza externa, de tal manera que la flexión de ese cable se hace cero. Eso quiere decir que si yo tomo esa misma fuerza externa, pero yo ahora el cable lo convierto con la misma forma en un arco, resulta que esa sería la forma que haría que ese arco tuviese flexión cero. Entonces yo puedo hacer una analogía directa entre cables y arcos, ¿no? En ese sentido. Entonces fíjense qué sucede cuando ya yo lo había adelantado en las clases pasadas. Aquí tenemos el cable está, la carga externa es su peso, por lo tanto la forma que adopta este cable es una catenal, ¿sí? Es una forma que se conoce como catenal. Pero ¿qué sucede si yo al cable le coloco una carga puntual? ¿No? Y aquí tengo yo mi carga puntual, es una wincha de medir, ¿no? Vamos a ver qué sucede si yo coloco entonces una carga puntual. Entonces resulta ahora que si yo tengo el cable y coloco una carga puntual, fíjense la forma que adopta ahora el cable. No sé si se ve, yo me imagino que igual se ve más o menos bien, ¿no? Me puedo quitar un poco. ¿Sí? Ahora el cable ya pierde su forma, digamos, de catenaria, y ahora los dos tramos del cable pasan a ser un tramo recto. Yo tengo un primer tramo recto y un segundo tramo recto. De tal manera que en esa nueva configuración, ahora el cable se comporta de esta manera ante una carga puntual externa P. Y es el mismo cable, ¿sí? Fíjense lo interesante, es el mismo cable, lo único que cambió fue la carga externa. Entonces, los cables en general se acomodan a las cargas externas de tal manera que el esfuerzo que queda en el cable de flexión es cero o muy bajo, ¿sí? Entonces, esto es muy interesante porque si nosotros entendemos esto que acabo de decir, lo que nos dice esta intuición es que yo puedo empezar a diseñar arcos asumiendo que se comportan como un cable, digamos, inverso, ¿no? Entonces yo pudiera decir, si yo tengo una carga externa, digamos, que ya no es uniformemente distribuida, sino que es cualquier cosa, yo puedo entonces agarrar un cable, colocarle ese cable la carga externa que yo estoy interesado para diseñar un arco, veo cuál es la forma que adopta el cable y simplemente entonces el arco va a ser la misma forma que adoptó el cable, pero inverso. Y esto es una forma intuitiva de nosotros poder saber qué es lo que sucede en un arco, ¿no? Y poder hacer la conexión entre un cable y un arco. Ahora, esto es así porque nosotros matemáticamente estamos entendiendo un cable como si fuese una cadena de bicicleta, ¿sí? Es decir, como si fuese un montón de eslabones uno tras otro, de tal manera que ese cable pues no está unido por segmentitos de rótulas, básicamente, ¿no? Tengo puros segmentitos unidos por rótulas, que es una cadena de bicicleta, y ese cable entonces pues no hay forma de que ese cable tenga flexión, porque está lleno de rótulas, es como si tuviese rótulas una tras otra, tras otra, tras otra. Entonces, es como si tuviese una viga formada por un montón de tramitos muy cortitos, unidos rótula tras rótula. Estoy hablando de que fuese algo como de este estilo, ¿sí? Donde tengo puras rótulas unidas, ¿sí? Por lo tanto, es lógico pensar que si mi tramito, llevando esto al extremo, ¿no? Si ese tramito de viga que está entre rótulas es muy, muy, muy pequeño, yo lo que termino teniendo es un elemento que no tiene capacidad de sostener, de controlar la rotación. Entonces no tiene flexión, ¿sí? Eso es la abstracción que estamos haciendo ahora. Ahora, eso no es, digamos, esto es un límite, esto es un caso extremo. Fíjense lo siguiente, yo quiero que esto lo tengan muy presente porque esto es como la parte más física. Un cable al final es una viga, es un caso particular de una viga que es muy esbelta, pero muy esbelta llevada al límite de lo esbelto, ¿sí? Y vamos a ver por qué. Fíjense en este caso, es el mismo cable, mismas propiedades mecánicas, el cable tiene la misma rigidez, pero el cable ahora yo lo tengo empotrado acá en mi mano, ¿sí? Y esto, como el cable ahora, la longitud del cable es muy parecida al diámetro del cable,
Entonces yo tengo que este elemento estructural no se comporta como cable, sino se comporta como una viga en voladizo, ¿no? Empotrada en un extremo. Entonces, si yo tengo este caso que está acá, ¿verdad? Este caso es donde el cable se empieza a comportar como viga, básicamente es una viga, pero si yo a este cable empiezo a aumentarle la longitud, ¿verdad? Cada vez más, empieza ahora a tener una curvatura el cable. Y si esto empieza a tener aún más longitud y empieza a tener más longitud y voy a alejarme un montón, fíjense lo que sucede cuando yo veo ahora un caso súper extremo. Yo lo estoy tomando acá y el cable prácticamente al salir del empotramiento, pues toma 90 grados. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo aquí como abstracción matemática es decir que si yo entonces empotro este cable acá, cuando se comporta como cable, la forma entonces que esto adopta es completamente así. ¿Sí? Es como si cayera completamente el cable. Es decir, que el cable no puede sostener la flexión. ¿Sí? Entonces, y eso lo ven ustedes cuando hacen justo este, digamos, experimento que estamos teniendo acá. Entonces, es la mismo cable con una longitud muy corta, ahí la flexión es importante y ahora esto se comporta como una viga. Pero si yo tengo el cable muy largo comparado al diámetro, entonces ahora yo puedo decir que en este caso extremo, ahora esto se comporta como un cable. Entonces, la misma, digamos, elemento estructural, dependiendo de su longitud, yo puedo asumir que es un cable o puedo asumir que es una viga. ¿Sí? Esto es muy importante entenderlo porque en caso de la viga, ¿sí? En el caso que yo estoy diciendo que tengo esta configuración que está acá, un tramo corto empotrado, acá dentro de este elemento domina la flexión y el corte. Sin embargo, cuando yo tengo el otro caso extremo, ¿sí? La flexión es cero, y la flexión es cero porque la curvatura del cable pues prácticamente salta aquí a 90 grados cuando sale del empotramiento. Entonces, si no hay flexión, tampoco hay corte, y entonces este problema, o esta estructura trabaja de manera axial pura. Entonces, un cable, cuando nosotros lo estudiamos digamos, en estática, en isostática o en mecánica en general, nosotros la abstracción que estamos haciendo es justamente esa que está allí, que es que se comporta como si fuese un eslabón, como si fuese una cadena de bicicleta. Y en el otro caso, lo que estamos diciendo es que ese cable es un elemento que se comporta como una viga. Esos son los dos casos extremos. Y esos casos extremos son bien interesantes porque es lo que uno usualmente estudia en ingeniería, ¿no? Digamos, cuando uno está a este nivel de empezando a introducir conceptos de mecánica de sólidos, de deformación, de esfuerzo. Porque en un extremo tenemos las vigas, nuevamente, que es lo que está ahí colocado en azul, y por el otro lado tendríamos un cable que tendría entonces esa forma que está allí. Ambas estructuras sometidas al peso propio digamos, de ese elemento. Entonces, fíjense lo interesante o lo potente de estos conceptos, porque nosotros como ingenieros necesitamos decidir cómo vamos a modelar o cómo vamos a asumir matemáticamente el modelamiento de ese elemento estructural en particular. Entonces, yo tengo que saber que efectivamente, bueno, sí, la sección transversal es muy, muy, muy pequeña comparado al largo, más de 10 veces. Entonces, yo puedo asumir que esto se va a comportar como un cable y yo puedo entonces asumir de que tengo este caso que está allí. Asumo que es como si tuviese la cadena de bicicleta. Pero si yo sé que el espesor de la viga o el espesor del elemento estructural comparado al largo están ahí en menos de 10 veces, entonces yo necesito modelarlo como una viga, es decir, necesito incorporar la flexión. Entonces, fíjense algo interesante. En esta configuración que está acá, en la azul, que es la viga, es un elemento o es un sistema donde domina la rigidez. Es decir, que el peso de la estructura no es el que controla, eh, digamos, la dinámica del problema. No, no es, tiene mucha más rigidez
la rigidez es mucho más importante, la rigidez a flexión es mucho más importante que el peso de la estructura, y por eso esa estructura permanece allí recta. Pero cuando el peso de la estructura domina sobre la rigidez a flexión, entonces yo tengo el otro caso que sería cuando tengo un cable. Y yo puedo tener situaciones intermedias. Yo puedo tener una situación en la cual ese cable o ese elemento estructural pues se deforma, no llega a estar completamente horizontal ni tampoco completamente vertical, sino que o sea, yo dejo de tener esto y dejo de tener esto y empiezo a tener pues una cosa así. ¿Sí? Entonces, dependiendo, si tengo una longitud muy cerca o tengo una longitud, digamos, muy corta, el elemento permanece como una viga, pero a medida que yo quito esto, esto ya no es un cable, esto ya no es una viga, sino es una cosa mezclada entre las dos. Y esto entonces lo que nosotros llamamos un problema, eso lo van a ver ustedes más adelante, es un problema no lineal de largas, puede ser de grandes rotaciones o de grandes traslaciones o deformaciones. Eso más adelante lo van a ver en algún momento de su carrera. Pero esto es lo importante, existe lo que nosotros entendemos como cables, digamos, en estos cursos, es una idealización de una viga. Eso me interesa que lo tengan claro. Y los cables usualmente trabajan a tracción. Es más o menos lógico porque un cable, si yo lo tracciono, él no se deforma, pero si yo lo comprimo, pues él no aguanta compresión. Entonces los cables están hechos principalmente para trabajar a tracción, mientras que los arcos están principalmente hechos para trabajar a compresión. Entonces los arcos, como están comprimidos para que no pandeen, pandear me refiero a que cuando yo los trato de comprimir, pues no tengan este efecto, ¿no? Yo tengo que tener una sección transversal importante, mientras que los cables cuando están traccionados, como están traccionados, pues yo puedo tener una sección transversal muy pequeñita y eso me garantiza de que soporte las cargas que tiene que soportar. Entonces los cables se utilizan principalmente porque son elementos muy ligeros que aguantan muchísima tracción, muchísima tracción. Es muy difícil romper un cable, no es difícil, pero requiere una fuerza muy alta para poder romper un cable. Entonces se utilizan principalmente en situaciones, por lo menos en cubiertas de gimnasio, cuando yo quiero entonces sostener ciertos elementos estructurales que son los techos, por ejemplo. Yo puedo sostenerlo a través de cables. Yo puedo tener entonces en puentes colgantes, tengo obviamente los tirantes que son cables. Tenemos otro puentes colgantes, pero también se utilizan un montón, digamos, esto como aplicaciones más civiles, pero también se utilizan en aplicaciones mecánicas principalmente. Ahí tenemos otro puente más, en ascensores y en grúas. Y los cables son ampliamente utilizados para izar cargas, ¿no? Y para transportar cargas, ¿no? Ya sean grúas de cualquier tipo, ascensores de cualquier tipo. Y también se utilizan en anclajes, ¿no? Como sistemas de anclajes, por ejemplo, anclajes aquí están plataformas flotantes, ¿no? Plataformas ya sean para que un barco pueda atracar o plataformas de extracción de petróleo, gas o inclusive de generación de electricidad, porque también uno puede tener aquí un aerogenerador, ¿no? Uno puede tener aquí en el agua flotando un aerogenerador. Eso también hay configuraciones que lo tienen. Parece una locura, pero existe. Ok, y los cables, bueno, tienen una particularidad y es que cuando uno ve la sección transversal de los cables, pues tienen una geometría, digamos, particulares. No es un solo elemento, sino más bien son un puñado de elementos y esos elementos entonces están entrelazados entre ellos, ¿no? Y están con una hélice y esa hélice es lo que permite que ese elemento, digamos, muy, muy, muy esbelto,
yo pueda ubicarlo, por ejemplo, en carretes, ¿no? En darle vueltas y poder almacenarlos o transportarlos en carretes. Esto también hace que estudiar realmente lo que sucede dentro de un cable es sumamente complicado, es de los problemas más complejos que existen en ingeniería, tanto civil como mecánica, por la cantidad de secciones que están en contacto entre sí. Si ustedes se fijan, ahí hay un montón de elementos que hay contacto entre ellos, y cuando yo ese cable lo tracciono, es decir, cuando yo ahora a este cable lo someto a una fuerza de tracción, entonces como están esas hélices se apretan y entonces hacen que el roce que ocurre entre esas hebras dependa de la tracción que yo esté realizando. Y el problema es impresionantemente difícil de resolver, ¿no? De manera, digamos, de manera de alta fidelidad, con una alta fidelidad. Si yo quiero realmente saber qué es lo que está sucediendo, yo tengo que hacer modelos realmente complejos. Y por eso es que uno adopta estas simplificaciones que yo les acabo de decir. Digo, un cable es como si fuese un montón, como si fuese una cadena de bicicleta. Eso. Porque en verdad eso es lo que uno resuelve cuando resuelve un cable. Y uno entonces dice, bueno, ya, esa es mi suposición y así voy a trabajar yo. Pero si yo quiero entrar a algo más específico, por ejemplo, si yo quisiera estudiar la fatiga que tiene un cable, cuando se rompen estas hebras por fricción o por ciclos, por ciclaje, esos modelos son sumamente complejos de implementar, ¿no? Y de realizar. Y después, bueno, los cables, al estar sometidos, al ser elementos que son muy ligeros, que tienen muy poca rigidez, pero que están altamente traccionados, eh, digamos, son o conforman un peligro enorme si esos elementos fallan de manera violenta. Es decir, si un cable se rompe con una alta tensión, tensión de tracción, es sumamente peligroso porque es un látigo que sale volando, una guillotina, básicamente. O sea, si tú estás ahí, te corta en pedazos. Literalmente te corta en pedazos. Y entonces, bueno, ahí hay una par de noticias para que ustedes agarren un poquito de miedo cuando hagan cálculos, eventualmente en su vida profesional, y sepan, o cuando estén ustedes ante un cable que esté tenso, tengan sus precauciones. A mí me da mucho temor a veces cuando hay autos que están remolcando autos a través de unas winchas, ¿verdad? Y tú ves que esas winchas están hacia el borde de partirse, de romperse, y la gente está parada al lado, ¿no? De esas winchas. Entonces, si esa wincha se rompe, bueno, es un proyectil, básicamente. Y más si esa wincha tiene un gancho al final, ¿no? Donde se une, digamos, un objeto con otro. Si se rompe la wincha, ese gancho que es metálico usualmente sale volando, y o sea, eso es una bala de cañón, básicamente. Hay que tener mucho cuidado. Por favor, tengan esas precauciones cuando vean un cable tenso, ¿no? No se acerquen. Es realmente peligroso. Ya han sucedido una cantidad importante de accidentes muy lamentables. Entonces, bueno, ¿cómo se calculan los cables? Los cables se calculan o se estudian prácticamente igual que como se estudian los arcos, con la salvedad de que nosotros a priori, ¿verdad? Ya sabemos que el cable tiene flexión cero y corte cero. Yo no tengo que entrar a saber, pero ¿será que tiene o será que no tiene? No, no, no. Yo sé que si ese cable le coloco una fuerza, ese cable va a adoptar la forma que ese cable tiene, hace que la flexión sea cero y el corte cero. Entonces, si ustedes están resolviendo un problema de cable y el cable realmente se comporta matemáticamente como un cable, es decir, que la longitud es sumamente superior a la sección transversal, entonces yo de entrada sé que el corte es cero y la flexión es cero. Esa va a ser mi suposición de entrada. Es cero. Y eso entonces es lo que nosotros vamos a aprovechar para resolver este problema de cables, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para resolver
el problema de cables? Bueno, nosotros vamos a necesitar una información adicional. Nosotros vamos a necesitar la carga externa, o sea, hay como, digamos, tres tipos de información. Es la forma del cable, las cargas externas y las reacciones. Y yo voy a necesitar dos de esas tres cosas para poder resolver el problema. Es decir, que si yo tengo las cargas externas, yo voy a necesitar o la forma del cable o voy a necesitar las reacciones para poder encontrar lo que me falta, ¿no? Si conozco las reacciones, quisiera encontrar la forma y las tensiones, y si conozco las reacciones, quisiera encontrar la forma del cable. Entonces yo necesito de esas... Profe, Sí, con respecto a la forma, se refiere a los puntos de apoyo de las fuerzas externas. me refiero a los puntos, sí, me refiero a la forma que adopta el cable. Sí, puedes entenderlo como las coordenadas acá de donde están aplicadas las fuerzas. Sí. Y no necesito, de hecho, no vamos a dar cuenta que no necesito todas, por ejemplo, todas estas coordenadas que están acá como I1, I2 y 3, sino que voy a necesitar solamente una. Solamente una. Con una, yo ya puedo resolver el problema. Sin embargo, cuando uno resuelve cables, uno utiliza, digamos, lo que es usual, es utilizar un teorema que vamos a ver el jueves, ¿verdad? Porque hoy no me interesa el teorema, hoy me interesa tener ciertas nociones, de que ustedes tengan ciertas nociones de cables, que se llama el teorema general de cables. Eso lo vamos a ver el jueves, y yo quisiera que ustedes la tarea de esta semana no la resuelvan con el teorema general de cables. Por eso está puesto el jueves a propósito. Eh, yo quiero que aquí vayamos con la intuición primero, antes de aprovecharnos de ese teorema que nos simplifica un poco los cálculos. Entonces, en este problema que está acá, que estamos viendo, yo puedo entonces, hacer un diagrama de cuerpo libre de mi cable. De mi cable, fíjense que como el cable, yo estoy asumiendo que son eslabones de bicicleta, ¿sí? No importa como yo tenga restringido el cable de manera física, es decir, el cable puede estar empotrado, pero como el cable yo estoy asumiendo que son eslabones de bicicleta, no importa que esté empotrado, yo puedo siempre asumir que ese vínculo, a pesar de que físicamente esté empotrado, yo lo voy a asumir como si fuese una roca. Justamente porque el cable no tiene cómo resistir la rotación, si de verdad el cable se comporta matemáticamente como un cable, que es lo que vamos a hacer en este curso. Entonces, siempre vamos a decir que los apoyos de un cable son de esa manera. Siempre. Que el cable matemáticamente se comporte como un cable. Okay. Entonces, en ese sentido, si yo hago un diagrama de cuerpo libre, aquí aparecen entonces dos reacciones, acá dos reacciones, ¿sí? De los apoyos, las fuerzas externas, y yo ahora me doy cuenta, ¿sí? Que yo tengo esta configuración, tengo cuatro incógnitas, por lo tanto yo no puedo resolver este problema, porque tengo cuatro incógnitas, ¿verdad? Y yo tengo solamente dos sumatorias de fuerzas y una sumatoria de momentos. Yo no tengo cómo encontrar esas cuatro incógnitas porque tengo solamente tres ecuaciones. Entonces, por eso yo necesito una información adicional. Y esa información adicional va a ser o la tensión del cable en algún punto, o la geometría, o sea, digamos, la cota que tiene alguna cota específica del cable, no necesariamente donde esté ubicada la fuerza. Yo también puedo tener esta distancia que está acá, ¿sí? Esa distancia, esa altura, lo dibujé muy mal, perdón. Esa altura. Yo necesito conocer la altura del cable, o digamos eso tiene un nombre, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Esa altura específica en algún punto del cable, o yo necesito derechamente conocer alguna de las reacciones. ¿Sí? Eso, yo necesito esa información para poder resolver el problema. Ok. Entonces, usualmente cómo se resuelve esto? Bueno, eh, vamos a tener que hacer pues, una separación, un seccionamiento de mi sistema, de mi cable, lo mismo que venimos haciendo desde el principio. Hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre de esa sección, con la salvedad de que ahora, en este diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? No aparece el corte y no aparece la flexión.
No aparece porque a priori, como esto es un cable, yo digo, asumo que eso es cero. Flexión y corte son cero. ¿Sí? Entonces, lo que me aparece es un esfuerzo axial, que es la tensión que tiene el cable, y yo puedo entonces, de acá, puedo hacer entonces sumatoria de fuerzas horizontales verticales. La sumatoria de momento aquí no me dicen realmente nada, porque si sumo momento sobre el punto A, ninguna de las tres fuerzas realiza momento. Entonces la sumatoria de momentos no me da a mí ninguna información adicional. Pero lo que sí es interesante es ver qué sucede en la sumatoria de fuerzas horizontales. Entonces, lo que sucede es que la componente horizontal de la tensión se balancea con la reacción horizontal. Si yo hago entonces un diagrama de cuerpo libre ahora, de la siguiente sección, es decir, si yo ahora parto mi cable en algún punto entre C y D, tengo entonces mi diagrama de cuerpo libre que está acá, y yo ahora, si hago una sumatoria de fuerzas horizontales, me doy cuenta que la componente horizontal de la tensión se vuelve a equiparar con la reacción horizontal. ¿Sí? Y eso va a suceder en cualquier punto del cable. Y esto es sumamente interesante porque esto quiere decir entonces que siempre la componente horizontal de la tensión del cable, ¿verdad?, va a ser igual a la reacción horizontal en los apoyos. Y yo puedo entonces darme cuenta que eso también sucedía en los arcos, porque al final yo lo que tengo es que la tensión en una sección por el coseno de esa sección es igual a una constante, que es el valor de la reacción horizontal. ¿Sí? Y aquí podemos darnos cuenta que pasa exactamente lo mismo que pasaba con los arcos. Si los ángulos son pequeños, entonces el coseno era prácticamente 1, y entonces yo tengo que la tensión del cable es igual a la reacción horizontal, ¿sí? Porque es el caso donde este ángulo es 0. Si ese ángulo es 0, entonces la tensión del cable es igual a la reacción horizontal. En cambio, si el ángulo es muy grande, por aquí un poquito, si este ángulo es muy grande, entonces yo tengo que el coseno de teta es muy, muy cercano, cero, en verdad es muy pequeño, y eso hace que como este valor es muy pequeño, la tensión tiene que crecer para mantener constante el producto de la tensión por el coseno. Entonces, como este valor baja, porque el ángulo entonces ahora es muy grande, el coseno, entonces ese ángulo grande es muy pequeño, entonces la tensión tiene que aumentar. Entonces la tensión máxima de un cable ocurre en los apoyos, que es donde el cable tiene los ángulos más grandes, que es lo mismo que sucede en los arcos, donde la compresión máxima del arco es en los apoyos porque es donde el arco tiene las pendientes más altas. Aquí ocurre exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces nosotros sabemos que esto tiene ese comportamiento. Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Que es un ejemplo para que veamos cómo podemos resolver estos problemas. Tenemos un arco, conocemos cuánto vale la posición del arco en ese punto específico. Sabemos, tenemos aquí las dimensiones horizontales más relevantes, las conocemos. Y queremos entonces encontrar H, que sería este valor que está ahí, las tensiones y las reacciones. Eso es lo que nos interesa encontrar, que básicamente es resolver todo el problema, ¿no? Entonces, se parte por un diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre no hay ningún misterio, es ese diagrama de cuerpo libre que está allí. Fíjense, de la sumatoria de fuerzas horizontales, yo ya puedo decir que AX es igual a DX. Sumatoria de fuerzas horizontales tienen que ser igual a 0. Y ahora yo puedo hacer sumatoria de momentos en el punto A. Esto está a la misma cuota. ¿Sí? Yo hago sumatoria de momentos en el punto A y haciendo eso yo puedo despejar de I. ¿Sí? Porque ni esta incógnita hacen momentos sobre el punto A. Entonces yo puedo despejar cuánto vale DI, que es lo que yo tengo acá. Y conociendo DI y haciendo sumatoria de fuerzas verticales, yo puedo conocer cuánto vale AI. Entonces yo de acá ya conozco cuánto vale
cuánto vale DI, ya yo conozco cuánto vale AI. Y yo sé ahora que las reacciones horizontales son iguales, pero todavía no conozco el valor de la reacción horizontal. Entonces, yo lo que sí conozco es, por ejemplo, cuánto vale este ángulo θ AB, porque yo conozco que es un triángulo que tiene entonces, aquí voy a colocarlo en rojo, esto tiene 3 metros, ¿sí? Y tiene estos 6 metros de alto, por lo tanto yo conozco el ángulo, ¿sí? De ese primer tramo del arco. Entonces, si yo hago ahora un diagrama de cuerpo libre en la sección AB, que es este diagrama de cuerpo libre que está acá, ¿sí? Yo conozco el ángulo AB porque lo conozco por geometría, ¿sí? Lo tengo como dato, y de aquí yo puedo hacer entonces sumatoria de fuerzas horizontales verticales, que es lo que está acá, y esa sumatoria de fuerzas, recuérdense que ahí yo ya la calculé, lo calculé acá arriba, ¿sí? Lo calculé allá arriba, entonces, yo de acá tengo como incógnitas solamente, y conozco el ángulo también, ¿sí? Este ángulo es dato. Yo lo que no conozco es cuánto vale AX y no conozco cuánto vale la tensión AB. ¿Sí? Entonces yo aquí tengo dos ecuaciones, son dos incógnitas. Ustedes simplemente sustituir una ecuación en la otra para poder despejar ambos valores, ¿no? Y de allí entonces yo puedo obtener cuánto vale la tensión en el tramo y cuánto vale el AX. ¿Sí? Entonces, teniendo AX, ¿verdad? La tensión en el tramo y el AX, yo lo que hago ahora es hacer un diagrama de cuerpo libre ahora en el siguiente tramo BC. Ese diagrama de cuerpo libre entonces corresponde a este que tenemos acá. Y yo ahora, yo ya conozco, voy a borrar aquí, yo ya conozco a I, que lo calculé al inicio, acabo de calcular a X en el paso anterior, y ahora, entonces, yo lo que no conozco es ni este ángulo, ni esta tensión. Y entonces sigo teniendo dos incógnitas. Yo hago sumatoria de fuerzas horizontales verticales, y ahí me van a aparecer entonces dos incógnitas con dos ecuaciones. Y yo también pudiera hacer, por ejemplo, sumatoria de momento en el punto B, por ejemplo. Yo también pudiera hacer eso. Pero hay que ver si eso tiene sentido, ¿no? Se los dejo para que lo piensen. Y de acá entonces, bueno, yo tengo como incógnito solamente esta tensión y este coseno, ¿verdad? Esta tensión y ese coseno. Para poder despejar el ángulo, ustedes lo que pueden hacer es despejan de la primera el coseno, de la segunda ecuación el seno, y las dividen para que se convierta en una tangente de θ BC y puedan despejar como arco tangente el valor del ángulo, si es que quieren el ángulo. El hecho es que, bueno, de ahí pueden ustedes despejar tanto la tensión de esta sección como el ángulo. Tanto la tensión como el ángulo. Y el último tramo, no lo hice, pero es súper fácil porque es más de lo mismo. Simplemente es hacer entonces el seccionamiento ahí en la parte CD, diagrama de cuerpo libre y sumatoria de fuerzas horizontales verticales. Como ven, no es nada del otro mundo, ¿sí? Es más de lo mismo. Recuérdense que esto también lo podemos interpretar como una extensión de lo que nosotros veníamos viendo en arco, ¿no? Entonces no debería ser muy diferente a lo que nosotros ya venimos viendo, ¿sí? Con esto y con lo que ustedes van a ver, ya con esto, ustedes tienen información suficiente para resolver la tarea. Ahora, ¿cuál es la intención mía de esa tarea? Esa tarea está colocada de tal manera de que ustedes empiecen o tratar de obligarlos a ustedes a empezar a ver la tarea de un tema que ustedes todavía no han visto, que es el tema que es primera vez que vemos hoy cable. Pero a mí lo que me interesaba era que ustedes el viernes pasado empezaran a ver esa tarea y digan, uy, y que se preguntaran, ¿cómo puedo resolver esto si no he visto cable? Y empezar a tratar de forzarlos a ustedes a hacer esa analogía desde cómo puedo pasar yo desde los arcos hacia los cables, ¿no? Entonces, me interesaba que ustedes se sentaran a pensar un poquito al respecto, ¿no? Y tratar de redondearlo con la clase del día de hoy, y ya a ustedes mañana les va a quedar esto muchísimo más
muchísimo más claro. Y con la tarea esperaría yo que aún muchísimo más claro todavía el tema de los cargos. Entonces, importante para mí que ustedes se lleven el hecho de que cuando yo tengo un sistema real, ese sistema real, se me fue el cable aquí, el sistema real, a pesar de que pueda tener una longitud muy grande y que esto se comporte, como habíamos dicho, como si fuese una cadena de bicicleta, en la realidad, ese problema, ese elemento estructural sí tiene flexión y sí tiene corte, solamente que es muy bajo, muy, muy, muy bajo. Entonces, como es tan bajo, yo puedo asumir que ese elemento está formado por rótulas, a pesar de que físicamente no tiene rótulas. Es decir, a pesar de que físicamente esto no es una cadena de bicicleta porque no tiene eslabones. Pero yo puedo asumir eso. Entonces, ahí hay algo importante que yo quisiera que ustedes se sienten a pensar un poco sobre eso. A pensar un poco sobre eso y decir, bueno, pero esta cosa es una abstracción matemática y cuándo la puedo aplicar y cuándo no. ¿No? Esto es importante pensar en esa dirección. Los, mm, no voy a tocar todavía el tema de Gaudí, para no enredarlos tanto. Se lo podemos hablar en las próximas 2 clases, a lo mejor en algún momento. Tal vez sí podemos hacer lo siguiente, para que ustedes se den cuenta de algo, vamos a ver cuánto nos quedan, sí, yo creo que nos da chance, y a lo mejor esto puede ser también enriquecedor para ustedes. Hay muchos sistemas estructurales, ¿verdad?, que están soportados por cables de la siguiente manera. Yo creo que aquí hay una fuerza puntual P. ¿Sí? Están soportados de esa manera. Voy a colocar aquí una línea y voy a decir que esto es un ángulo teta. Fíjense lo que sucede en este caso. Si yo hago un diagrama de cuerpo libre, y voy a hacer un diagrama de cuerpo libre, digamos, quitando los apoyos, o que es lo mismo hacer un diagrama de cuerpo libre de esta sección intermedia, yo entonces puedo decir lo siguiente. Yo puedo decir acá que voy a tener la fuerza P, ¿sí?, y voy a decir que aquí aparecen ahora las tensiones del cable. Yo sé que en el cable no aparece el corte y no aparece flexión porque se comporta como cable. Yo voy a llamar esto tensión 1 y tensión 2. Yo sé que acá el problema es simétrico y esas dos tensiones tienen que ser iguales porque el problema es simétrico. Y como estoy asumiendo que ese ángulo es teta, si yo hago la sumatoria de fuerzas verticales, si yo hago la sumatoria de fuerzas horizontales, ahí me doy cuenta que teta 1 tiene que ser igual a teta 2, porque me queda teta 1 por el seno del ángulo, menos teta 2 por el seno del ángulo igual a 0, los dos ángulos son iguales, teta 1 igual a teta 2. En la sumatoria de fuerzas verticales ocurre lo siguiente, me queda que los dos t son iguales, ¿verdad?, por simetría, entonces, y me queda entonces que esto es t por el coseno de teta, ¿sí?, más t por el coseno de teta, eso es esta fuerza proyectada sobre la vertical, más esta fuerza proyectada sobre la vertical, me da 2 veces la fuerza, menos P igual a 0. Y de acá yo sé que P entonces tiene que ser 2T coseno de teta. ¿Sí? A mí me interesa saber, recuerden, si yo conozco cuánto vale P, a mí me interesa saber cuál es la tensión. Entonces de aquí
yo puedo decir que la tensión es igual a P sobre 2 veces el coseno de teta. Me voy a quedar con esta ecuación que está acá. Sí, creo que esto lo despejé bien. 2, sí. Okay. Voy a borrar un poquito para simplificar. Lo puedo mover para no borrarlo. Me interesa entonces la tensión del cable. ¿Sí? Fíjense lo siguiente. ¿Qué pasa si el ángulo es 0? ¿Qué pasa si el ángulo es 0? Si el ángulo es 0, ¿verdad? Si teta es igual a 0, entonces el coseno de teta es igual a 1, y entonces me dice que t tiene que ser igual a p medios, lo cual es completamente lógico, ¿sí? Eso quiere decir que si yo lo que estoy haciendo es que esta distancia que tengo acá arriba, que es L, la estoy acercando hasta el punto en que el ángulo teta es muy pequeño. Y entonces me queda básicamente que la carga P se reparte a mitad para cada tensión, para cada tramo del cable, ¿no? Entonces, cada tramo del cable va a tener la mitad del peso, ¿sí? No hay nada oculto. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Vamos a ver qué pasa en la siguiente configuración. Vamos a ver cuando la tensión, ¿verdad? Es más o menos igual al peso. ¿Sí? Más o menos igual al peso. Eso quiere decir, ¿verdad? Que yo lo puedo entender como que si yo divido t entre p, me queda 1 sobre 2 coseno de teta. Yo quisiera saber más o menos cuándo este cociente se hace 1. Eso me dice a mí que la tensión de cada tramo del cable es igual al peso. Por lo tanto, eso quiere decir que el punto ahí que me interesa es cuando teta es igual a 1 medio. ¿Sí? Teta es igual a 1 medio cuando teta es 60 grados. ¿Sí? Entonces, si teta ahora es 60 grados, ¿sí? Voy a borrar esto para escribirlo acá. Entonces, si el ángulo es 60 grados, el coseno de teta es 1 medio, y eso hace que la tensión sea igual a la carga. Entonces, cuando este ángulo que está acá, ¿sí? Es 120 grados, que es 60 y 60, ¿sí? Cuando ese ángulo es 120 grados, la tensión es igual al peso. Estos son datos súper útiles, porque cuando yo veo algo, de hecho, en geología, en las salas que están abajo en el primer piso, en la 106, la 108, que son como un auditorio que está sin web, en un hoyo, ustedes tienen unas lámparas que están colgando con esta forma. Y ustedes van a ver que están colgando un ángulo. Y si ustedes al ojo pueden ver que ese ángulo es 120 grados, ustedes saben que la tensión de ese cable es más o menos el peso de la lámpara. Solamente por intuición. ¿Sí? ¿Qué pasa si este ángulo se dispara? ¿Sí? ¿Qué pasa ahora si yo tengo un ángulo acá? Si ahora este ángulo, ¿verdad? Yo lo coloco muy cercano a 90. Es decir, que es como si yo tuviese un cable casi completamente recto. Es decir, que yo coloco este L casi a una distancia casi que lo que da la longitud del cable como tal. Separo esto todo lo que dé. Separo los apoyos horizontales todo lo que da. Este ángulo entonces se hace casi 90 grados. Para un ángulo de casi 90 grados, ¿verdad? El coseno de teta va a ser muy cercano a 0. Y esto hace que, como esto es muy cercano a 0, la tensión se me va a infinito. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado porque cuando yo tengo configuraciones de este estilo, voy a borrar esto, cuando yo tengo configuraciones de este estilo, yo tengo que saber que si yo me paso de un ángulo
o empiezo a tener aquí ángulos muy grandes en las aperturas, la tensión que yo tengo en cada parte del cable puede ser muchísimas veces superior a la carga que yo estoy colocándole al cable. ¿Sí? Entonces, muchísimo cuidado con este tipo de situaciones. De hecho, cuando ustedes empiezan a hacer trabajos, por ejemplo, en altura, yo no sé si aquí hay personas que les gusta, no sé, el montañismo, la escalada en roca, cosas por el estilo. Como hay anclajes que uno utiliza y los anclajes son de esta forma, y esos anclajes son súper comunes a nivel industrial también para colocar, por ejemplo, propagandas en edificios, colgar avisos que están soportados por cables. Hay pendones también que están colocados por cables, soportados por algún... De hecho, hay cuadros colocados en la pared que tienen por detrás un cable. Eh, Tienen que tener en cuenta que si esa abertura es más de 120 grados, la tensión que está en el cable es superior al peso que está soportando ese sistema. ¿Sí? Es superior a ese peso que está ahí. Entonces, eso es importante tenerlo allí presente. Y de hecho, siempre la recomendación es los 120 grados. No pasar de 120 grados, porque en 120 grados yo sé ya que la tensión del cable va a ser igual al peso que yo le estoy colocando a ese cable. ¿Sí? Tengan eso allí presente. Esto es un muy buen, digamos, parámetro de comparación, ¿no? Para nosotros poder tener una idea. Cuando uno le dicen, tienes un sistema de anclaje, no superes los 120 grados. Esos 120 grados es justamente para guardarse las espaldas y decir, ojo, que si tú superas 120 grados, la tensión del cable es superior a la carga que esté soportando. Mientras sea menor que 120 grados, tú sabes que la tensión del cable va a ser menor al peso que está soportando ese cable o a la carga externa en la cual está sometido. Eso ténganlo en mente, es muy buen número para asimilarlo, interiorizarlo y decir, ya, ok, 120 grados para toda la vida. Ok, bueno, no lo fastidio más con esto. Perdón que hoy no hubo encuestas. Pero me interesaba que poder transmitirles aquí un monólogo, al menos un rato largo, para que vieran cómo se conectaban estas ideas y como siempre vamos a dar chance ahora una ronda de preguntas, discusión o lo que ustedes quieran, comentarios, lo que sea. Entonces yo paro de